Y ahora vais a sufrir una charla de Alex, así que de nada. Me gustaría empezar contándoos alguna historia graciosa de mi infancia que vaya relacionada con el tema del que voy a hablaros esta noche. Pero estaba pensando y no se me ocurría nada. Así que llamé a mi madre. Y tampoco me contó ella ninguna historia que encajase exactamente bien. Pero me contó cosas como, por ejemplo, que cuando era pequeño cogí una cuchilla, podéis poner aquí esas que... No soy yo, porque no tengo fotos mías. Son buenos igualmente. Pero gracias por pensar que soy yo. Bien. Entonces, con una cuchilla me corté afeitándome, otro día comí tierra de un tiesto, y otro día toqué una bombilla encendida y me quemé con ella. No había niños tocando bombillas encendidas, porque creo que es ilegal poner cosas así. Pero había uno que supongo que ha tocado una bombilla muy gorda. Por eso creo. El caso es que tampoco me contó gran cosa hasta que al final se le ocurrió una de mis anécdotas más míticas. Y quizás por eso yo no había pensado en ella. Así que procederé a contarla. Más o menos ocurrió en 2002, o por aquellos años. Cuando hacía buen tiempo, de vez en cuando, los domingos, íbamos después de la iglesia a casa de un amigo a comer. Que está ahí atrás el amigo. Era una casa de campo, y solía ser, pues eso, primavera-verano, y estábamos normalmente mi hermano, otros 3 y yo. Y por aquella época, quizás los más jovencitos nos acordéis, pero no había wifi o wifi, como nos gusta aquí. Y tampoco había smartphones. Así que, obviamente, nos divertíamos jugando a lo que llevan jugando los niños desde tiempos de Caín y Abel, a pegarnos con palos. Los que me conozcáis o sepáis matemática básica, sabréis que por aquellos años tendría yo como 9 o 10, o quizá 11 o 12, depende de las fechas, que no me acuerdo exactamente. Y nos dedicamos a jugar a batallas del Señor de los Anillos. Ya se está riendo ahí, mi amigo. Y en el noble arte de pegarnos con palos, no influye solamente la habilidad. También hay otra cosa, como el físico. Y yo tenía el hándicap de ser el menor de los 5. Entonces, a la hora de elegir equipo, yo quedaba el último. Y se escuchaban frases como: no, yo no quiero ir con Alex, que es un patoso. El que dijo esa frase en concreto está también ahí atrás. Sí, que luego podéis hacer bullying a Felipe. Claro, a mí que dijesen esas cosas, pues me hirió en mi orgullo, ¿no? Y me indigné, así que declamé: sí, mira, Señor de los Anillos, pero parecíamos más parecido a eso. Aunque no nos flipábamos tanto, la verdad, solo cogíamos palos de madera. He cogido este para representarlo, pero es lo que hay. Claro, a mí eso me hirió en el orgullo y me indigné y declamé: yo no soy patoso. Pero con tan mala suerte de que al mismo tiempo que estaba haciéndolo, tenía un palo de madera en las manos y se me enredó en las piernas. Y me caí al suelo. Y claro, todo el mundo se rió de mí desde entonces. Eso fue como mi primera gran cura de humildad para el resto de mis días. Ya, ahí os lo dejo. ¿Y por qué cuento yo esta historia? ¿Qué enseñanza vas a darnos con esta anécdota? Pues lo cierto es que ninguna en concreto. Si queréis sacar una enseñanza, ya os la buscáis vosotros. Mi única intención es presentar el tema del que voy a hablar, el orgullo. Y por ponernos un poco en situación, estamos teniendo una serie de charlas a la que hemos llamado Let Love Grow, o algo parecido a eso. Bien. La semana pasada nos habló Lidia de cómo el miedo nos impide dejar el amor crecer, que crezca. Y esta semana hablaré de cómo el orgullo puede impedirlo también. Hace unos meses, un escritor llamado Tim Challies, o como se pronuncie, Tim, publicó en su blog: ¿hay algún rasgo más engañoso? ¿Hay algún vicio más fácil de ver en los demás, pero más difícil de ver en nosotros mismos? Despreciamos su presencia en ellos, pero defendemos su presencia en nosotros. Es el rasgo feo del orgullo. Hoy os traigo esta pregunta y no sé cuántos de vosotros estaréis de acuerdo con lo que dice Tim. Dice: yo tampoco me he puesto a comparar estos rasgos, ¿no? Pero sí que estoy de acuerdo en que es un vicio que vemos mucho más fácilmente en los demás que en nosotros mismos. Yo mismo no me considero una persona especialmente orgullosa, pero seguro que en mi día a día muestro muchas actitudes orgullosas, que no soy consciente de ellas. Pero en contraposición, lo veo muy fácilmente en los demás. Como por ejemplo en las fotos que os he traído aquí. En la siguiente foto que os he traído aquí. Yeah. Esa no sé por qué la metí, la verdad, la anterior. Pero por si acaso la usaba. Por ejemplo, un trapero, un futbolista que marca gol y dice: ¿por qué? Porque yo siempre.
O Aznar, que por ejemplo, puse a Bush por meter a alguien más, pero Aznar ya bastante payasete por sí, ya me parece que representa bastante bien una persona orgullosa española. Entonces, me parece curioso porque es un rasgo que, a pesar de que en la gran mayoría le parece que está feo, también es un rasgo que estamos dispuestos a pasar por alto si nos conviene. Quiero decir, si Cristiano Ronaldo, que es un tío que apesta orgullo, estamos dispuestos a pasarlo por alto porque es capaz de meter 15 goles en 8 partidos, aunque sea en el campo de entrenamiento, ¿no? Entonces, si estamos dispuestos a pasarlo por alto, ¿por qué es algo que está tan feo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, como muchos sabréis, y si no lo sabéis, ya os lo digo yo ahora, En Vivo es una asociación universitaria de carácter cristiano. Esto se traduce en que la mayoría de nuestro público es universitario. Era un chiste. Me dijeron que no iba a pillarlo muy bien y no iba a funcionar y que lo quitase, pero yo quise ponerlo. Pero lo que quiero decir con todo esto es que los que trabajamos aquí creemos en Dios y en Jesús e intentamos vivir con sus enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Por tanto, ¿qué tiene de malo el orgullo? Pues veamos qué dice Dios al respecto. Buscando en la Biblia encontré unos versículos que están en Proverbios y dice: hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables: los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y nos dice, entre otras muchas cosas que están bastante mal, como matar, dice que aborrece los ojos que se enaltecen, es decir, el orgullo. Pero, ¿por qué? Y buscando, encontré una cita de C.S. Lewis, o C.S. Lewis, o como lo digáis los americanos, que resumió bastante bien, o a mí me parece que está bastante bien resumido, por qué el orgullo está mal. Y lo dice en su libro Mere Christianity. Sí, el escritor de Narnia, David. Está bien. De acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue el orgullo por el que el diablo se convirtió en el diablo. El orgullo conoce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. El orgullo es en esencia una condición del corazón en el que una persona ha suplantado el gobierno de Dios sobre su vida con el gobierno de su propia voluntad. En lugar de depender enteramente de Dios, como era el designio de Dios, un corazón orgulloso ahora se mira a sí mismo para decidir lo que es bueno o malo, qué me conviene o qué no, qué puedo hacer para llegar a donde quiero y qué no puedo hacer. Y esto es algo que puede ser muy peligroso dependiendo de dónde pongamos nuestra mira, en el poder, en el dinero. Pero claro, ¿qué tiene que ver el orgullo con dejar el amor crecer? Pues vamos a ver una pequeña historia de la Biblia donde podemos ver esto un poco más claro. Se trata de una lección que Jesús quiere transmitir a uno de sus seguidores. Para poneros un poco en contexto, esta historia, Jesús está reunido con sus 12 discípulos en lo que llamamos la última cena, que básicamente es la última cena que tuvo con sus discípulos antes de morir, de ahí el nombre. Y en un acto que extraña a todos, este se levanta, coge agua, una toalla y empieza a lavar los pies de todos ellos. Y Jesús, que es Dios mismo hecho hombre, lava los pies a sus discípulos. Entonces sus discípulos se quedan flipando un poco, diciendo como, ¿qué? Y cuando llega uno de ellos, a Pedro concretamente, Pedro le dice: ¿tú me vas a mí a lavar los pies? Y Jesús le dice: tranquilo, confía en mí, lo que yo hago, tú no lo comprendes, pero ya lo entenderás, no te preocupes. Pedro le dice: no me vas a lavar los pies jamás. No quiere que le lave los pies, le sigue pareciendo raro. Y Jesús responde: si no te lavo los pies, no puedes tener parte conmigo. Y claro, ahí Pedro imagino que se asustaría un poco más. Dirá: ¿cómo que no? Vale, pues no me laves solo los pies, lávame también las manos y la cabeza. En plan diciéndole: bueno, vale, lávame, pero como yo te estoy diciendo. Y Jesús dice: no, a ver, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y puede parecer que esto es una tontería. ¿Qué más da que Jesús le lavase los pies? ¿A dónde iba a llegar esto? Pues Jesús está mostrando amor hacia sus discípulos. Utilizó una manera muy simple, muy sencillita, para enseñarles que debían mantenerse humildes. Pero no era la única enseñanza. También les estaba diciendo que, a pesar de creer en Él y seguirle, les iba a lavar completamente sus corazones. Una vez que Él no estuviera con ellos, debían cuidarse los unos a los otros. Lavarse los corazones mutuamente. Tenían que estar dispuestos a hacer lo mismo por los demás. Mantenerse en humildad para poder servir con amor y lavar los corazones de los demás.
Cuando hablo de lavar los corazones, hablo de quitar todo lo que impide a un corazón amar. En este caso, el orgullo de Pedro. Más adelante, en este mismo capítulo, Jesús volvió a hablar a sus discípulos diciendo, este sí he puesto la cita, ahí está, ya. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes, me buscarán, y los que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. Si se aman los unos a los otros... ¿Y a dónde vas, Señor?, preguntó Simón Pedro. A donde yo voy no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, insistió Pedro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Por ti daré hasta la vida. ¿Tú darás la vida por mí? De veras te aseguro que antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús sabía que iba a ser crucificado pronto. Como vimos la semana pasada en la charla de Lidia, Jesús era consciente de ello. Sabía perfectamente el plan de Dios, puesto que él mismo era Dios. También sabía que Pedro tenía un problema en su corazón que debía trabajar en él. Y en estos versículos Jesús les da un último mandamiento. Antes de dirigirse a la muerte les dice que se amen los unos a los otros. Pedro amaba a Dios, pero había una pequeña rebeldía en su corazón, una pequeña mancha, algo en su corazón que le impedía amar correctamente. Amaba tanto a Jesús, su Señor, su amigo, estaba dispuesto a dar la vida. Pero Pedro no podía controlar la situación, no podía hacer las cosas al modo de Pedro. Tal vez él todavía pensaba en una revolución que Jesús lideraría y echaría a los romanos y restauraría el pueblo de Israel, pero Dios tenía unos planes muy diferentes para restaurar el mundo. Jesús debía morir en la cruz para poder ayudar al mundo. Jesús amaba a Pedro y quería mostrarle con amor una lección, pero Pedro iba poco a poco. El orgullo de Pedro impedía recibir el amor que Jesús quería mostrarle a él. Si Dios no hubiera trabajado con esto con Pedro, no podría haber sido el líder que los discípulos que Dios quería. Jesús advirtió a Pedro que a pesar de su amor, su orgullo era más fuerte. Le advirtió que esa misma noche le negaría 3 veces. Después de esta escena tuvo lugar lo que narró Lidia la semana pasada, cuando Jesús se dirigió al monte y sus discípulos y se pone a orar, y habla con Dios que si puede hacerse de otra manera, que se haga de otra forma, pero si no, que sea la voluntad de Dios, mostrando así una humildad perfecta hacia Dios. En ese momento, retorno yo otra vez a la historia. Entonces, cuando estaban allí en el monte, llevaron y prendieron a Jesús. Lo llevaron a casa del sumo sacerdote, que era como un líder religioso de por ahí. Pedro los seguía de lejos, pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se unió a ellos. Una criada vio allí sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo, «Este estaba con él», pero él lo negó. «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó, «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como 1 hora más tarde, otro le acusó. «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí, lloró amargamente. Qué cura de humildad para Pedro, ¿no? Pero la historia no iba a quedar ahí. Pedro amaba a Jesús. Aunque su orgullo le hubiera impedido mostrárselo, Jesús también amaba a Pedro. Y todavía no había terminado la historia. Dios no es un Dios que haya venido aquí para humillarnos. Dios nos ama y quiere hacernos grandes cosas con nosotros. Quiere que ese mismo amor lo compartamos con los demás. Pero a veces necesitamos una dura lección para ablandar nuestros corazones. Pedro necesitaba darse cuenta de que él mismo no tenía el control. Cuando estaba con Jesús era muy valiente, pero cuando la situación escapaba al control, se dio cuenta de que él no podía controlarlo. Después de estos acontecimientos, Jesús murió crucificado, y 3 días después resucitó. Se apareció a sus discípulos que estaban pescando, y en cuanto Pedro reconoció que era Jesús, se tiró al mar y fue nadando hasta él. Desayunaron juntos y después tuvieron una conversación. Jesús les preguntó 2 veces a Pedro, «Pedro, ¿me amas?» Y Pedro les respondía que sí. Pero la tercera vez le dijo, ahí lo he puesto, ya. Le dijo la tercera vez, «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?» Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, «¿Me amas?» Y respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Pedro era consciente de que había fallado a Jesús. Le había negado 3 veces. Pero Jesús quería restaurar a Pedro. No quería que todo quedara en la historia de un hombre que amaba a Jesús, pero no podía estar a su altura, puesto que nadie puede. Así que preparó a Pedro para este momento, y Pedro aprendió.
Ya no necesitaba tener el control, podía confiar en Jesús más que en sí mismo. Jesús insiste 3 veces y Pedro acaba confesando: Jesús, Señor, tú eres Dios, lo sabes todo de mí, mira mi corazón, sabes que te amo. Pedro había aprendido a soltar el control de su vida. Había aprendido que su manera de hacer las cosas no era la mejor. Jesús amaba a Pedro y le restauró. Quedó atrás su orgullo, y Pedro estuvo dispuesto a dejarse amar por Jesús, poco a poco, pero al final pudo hacerlo. Después de esto, pudo llevar este amor a otras personas. Fue predicando y dando fe de las enseñanzas de Jesús por el resto de sus días. Pero, ¿cómo podemos trasladar esta enseñanza a nuestras vidas? Voy a contarles una pequeña historia de mi vida, en la que he visto en parte identificado con esta otra historia de Pedro. Bueno, no sé si sabéis cómo funciona esto de En Vivo, pero básicamente los que trabajamos aquí buscamos a gente que nos apoye para poder trabajar a tiempo completo, realizar actividades y demás cosas. Entre las diferentes formas de apoyo que buscamos, una de ellas es económica, ya que sin dinero no podría haber actividades y sin sueldo nosotros no podíamos estar trabajando aquí pues todo a tiempo completo, ¿no? Cuando yo decidí que quería trabajar en Vivo, tenía pensado trabajar un tiempo, así poder ahorrar para no necesitar apoyo de nadie, poder tener la situación controlada y depender solo de mí. Las circunstancias se dieron para que yo, a pesar de tener trabajo en la empresa de mi familia, dimitiese para que no despidieran a un compañero de trabajo que tenía una familia, mujer, hijos. Tenía planes para volver a trabajar después del verano o al año siguiente, cuando las cosas estuvieran mejor para la empresa, pero tampoco salió así. Pero claro, tenía todo un año por delante y no podía tener recursos por mi cuenta para empezar a trabajar en Vivo. Así que necesitaba pasar por el lugar que Dios quería que pasara, depender de Él, renunciar a mi orgullo y pedir dinero, soltar el control, cambiar la forma de lo que iba a hacer. Tenía que pasar por una situación que no tenía muchas ganas de pasar. Me daba vergüenza pasar por la situación de pedir dinero a personas que me apoyen económicamente y así poder estar aquí. No es algo que supongo que a la mayoría de gente le gusta hacer, pedir. Al igual que Pedro, debía dejar de hacer las cosas yo debía dejar de hacer las cosas a mi manera, para centrarme en hacerlas en la manera de Dios. Pasar de mirarme a mí mismo y lo que yo quiero para mirar a Dios. Si no hubiera renunciado a mi opinión, si nunca hubiera decidido dejar de hacerlo a mi manera para hacerlo como Dios me decía que tenía que hacerlo, no habría podido recibir el amor de la gente que me apoya. Y creo que Dios quiere hacer algo aquí en Salamanca a través de En Vivo. Y trae amor a los estudiantes a través también de nosotros, de las actividades que podemos hacer aquí. No sé cómo habría sido mi vida, pero probablemente no habría podido mostrar amor hacia todos vosotros, a todos los que he podido conocer este año. Estudiantes que ya no son solo estudiantes, que son amigos. Cuando estaba escribiendo esto, me acordé de unas palabras que utilizó Pablo, uno de los primeros misioneros que fundó varias iglesias. Estas palabras las escribió a la iglesia de Tesalónica, y quiero hoy hacerlas mías porque realmente son la esencia de lo que queremos vivir aquí en Vivo. Y dicen así: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. ¿Tanto llegamos a quererlos? Puede que te dé miedo a renunciar a todo el control de tu vida, pero puedo asegurarte que no hay mejor piloto para dirigir tu vida que Dios mismo, el Dios que la creó. Yo creo en Dios, creo que Él creó todo, entonces, ¿por qué no escuchar al menos qué tiene que decir al respecto? Precisamente por eso, creo que después de tantos fracasos del hombre intentando hacer las cosas a su manera y sin prestar atención ni hacer lo que Dios nos dice, deberíamos empezar a plantearnos hacer las cosas de una manera diferente. Plantearnos qué pasaría si hiciéramos las cosas de la manera que Dios nos enseña. Basar nuestras decisiones en el amor a Dios. Creo que esta es la realidad a la que cada uno se enfrenta en su corazón. Decidir si quiere tener el control o en manos de quién dejarlo. Cada uno puede tomar su propia decisión, pero que te animo a que te preguntes tú, personalmente, ¿qué pasaría si cedieras el control de tu vida a este Dios de amor y restauración? Esta serie de charlas está centrada en cosas que nos impiden amar. Hemos visto cómo Pedro quería tomar el control para hacer las cosas a su manera, y siguió siendo un poco cabezón, pero después de confiar en Dios, en ver que Él tenía un plan mayor, cambió su perspectiva. Decidió poner la vista en cómo Jesús hacía las cosas y confiar en que Él sabía que era lo mejor para Pedro. Yo renuncié a mi idea de no pedir dinero porque pensaba que era mejor no pasar por eso. Pero Dios tiene otro plan. Quiere que confíe en Él, que aparte el orgullo de mi corazón. Dios quería que Pedro fuera libre del orgullo para recibir su amor y cumplir su mandato de amar a los demás. Dios quiere esto mismo para mi vida, y también para la tuya. Ahora vamos a poner un vídeo, que es una última canción, y me gustaría que mientras está sonando, prestéis atención a la letra, y podáis reflexionar en lo que dice, y si realmente estamos dispuestos a hacer las cosas de una forma distinta, la forma que Dios quiere para nuestras vidas. Muchas gracias por vuestra atención,
y que el Señor os bendiga a todos.